patología. Entonces, hoy vamos a avanzar las infecciones intraabdominales, ¿no? Son dos partes, tema 1 y tema 2, ¿ya? Vamos a ver el tema del día. Vamos a hablar acerca de las infecciones intraabdominales. Tocaremos conceptos generales. Luego hablaremos de la peritonitis y abscesos intraperitoneales, ¿ya? Y posteriormente seguiremos a las infecciones del hígado y la vía biliar, y así sucesivamente. Ya, entonces vamos a ver a ver. ¿Estáis viendo la primera diapositiva? Sí, doctor. Ya, muy bien, vamos a seguir, ¿ya? El tema de infecciones intraabdominales es un tema que lo tocamos los clínicos y los cirujanos a nivel de lo que viene a ser la cavidad abdominal. Entonces, dentro de la cavidad abdominal, como la patología dice que es una caja de Pandora, ¿no? En el cual podemos encontrar problemas quirúrgicos, problemas médicos, ya, entonces, y muchas veces el síntoma principal por el que viene el paciente es el dolor abdominal, dolor abdominal. De 10 consultas que se hacen en la emergencia, posiblemente por estadística, vamos a tener 7 pacientes que vienen con dolor abdominal en una guardia. Ya, entonces estamos hablando de un 70%. Ya, entonces ahora el dolor abdominal se acompaña por otros síntomas como las náuseas, los vómitos. Debemos de calificar cada uno de estos síntomas ampliando la historia clínica, ¿ya? Luego podemos tener también pacientes que van a hacer fiebre, compromiso general, ¿no? Fiebre, ¿ya? Fiebre, también calificamos la fiebre. Luego vamos a hablar acerca de lo que es otros síntomas asociados, ¿no? Pues la cefalea. Vamos a ver, vamos a terminar de aceptar a los demás. A ver, ya está. Muy bien. Ya creo que todos están en clase, ¿no? Ya, entonces estamos enfocando los síntomas principales del problema abdominal, ¿no? Entonces, para repetirles el dolor, ¿no? El dolor abdominal es de tipo visceral, por todo lado, visceral. ¿Y por qué se dice visceral? Porque las fibras C son las que se encargan de conducir el dolor. Entonces, el dolor se conduce a través de las fibras C, ¿ya? Y de conducción lenta, porque no van a tener lo que se llama la conducción saltatoria con uso de los nódulos de Ranvier, ¿no? Como el otro tipo de dolor que están conducidas por las fibras alfa, delta. Entonces, estos sí tienen su conducción rápida. ¿Por qué? Porque van a tener una conducción saltatoria con intervención de los nódulos de Ranvier, ¿ya? Entonces, en el abdomen vamos a encontrar un dolor de tipo visceral, ¿ya? Y también vamos a ver que no está bien localizado, por eso que el abdomen dividido en cuadrantes, 4, por lo menos superiores son 2, cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior 2, derecho, izquierdo, ¿ya? Y hay otra clasificación, en 9 cuadrantes, ¿no es cierto? Conocemos que en el abdomen tiene que haber cuadrantes. ¿Cuáles? A ver, empezamos en la parte superior, tenemos el hipocondrio derecho, ¿ya? Luego el epigastrio, yéndonos a la izquierda, tenemos el hipocondrio izquierdo, ¿no? Entonces, vemos que en cada una de estas regiones, topográficamente, debemos de delimitar órganos. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho vamos a hablar del hígado, la vía biliar, ¿no? Ya, entonces más atrás podemos hablar de lo que es la parte del polo superior del riñón, ya, hablar del colon, ya, y a nivel del epigastrio, netamente en lo que le compete al estómago, ya, pues páncreas, ¿no?
parte. Ahora, al lado izquierdo, tenemos que ver primero, digamos, al fondo del estómago. Podemos ver el colon, en su ángulo izquierdo, más allá del vaso, ¿no? Entonces, estamos haciendo una introducción para que mientras tus compañeros entren al salón y puedan estar presentes, ¿no? Ya que ahorita estamos usando la plataforma de la universidad y queremos darle seriedad a nuestro tema, ¿ya? Entonces, esto no quiero dejarlos fuera del salón por esta vez, ¿ya? Entonces, estamos ya haciendo una introducción, lo que viene a ser la parte clínica del abdomen, ¿ya? La parte clínica del abdomen, ¿ya? Seguimos aceptando, ya muy bien. Ya, entonces, la parte clínica del abdomen es saber la sintomatología, ¿ya? Entonces, estamos viendo cómo ubicar los órganos, ¿no? Bajamos a la parte de lo que viene a ser por el medio, al mesogastrio. Tenemos que ver todo alrededor del ombligo, el mesogastrio, ¿ya? Y a los lados vamos a encontrar el flanco derecho, flanco izquierdo, ¿ya? Tenemos 6 regiones. En la parte inferior al ombligo encontramos el hipogastrio, ¿no? Entonces, por debajo del mesogastrio estamos el hipogastrio, a los lados la fosa ilíaca derecha y la izquierda. Entonces, estas regiones las tienen que ustedes topográficamente abordarlos, así con exactitud, de acuerdo a los órganos que podés encontrar. Si nosotros hablamos de los flancos derecho e izquierdo, nosotros vamos a encontrar que en el flanco derecho es lo que es el intestino propiamente, la vía urinaria, ¿ya? Entonces, tenemos que ver ya eso, ¿ya? Entonces, ya vemos a nivel del mesogastrio, entonces está el páncreas, ¿ya? El páncreas con su semiología. Entonces, ustedes han visto ahí desde el ombligo, los ángulos que de Jardins, el que ha hecho la semiología del páncreas, ya entonces está bien ubicado ahí, ¿no? Y cuando hay la mancha, nosotros, si hay una pancreatitis hemorrágica, vamos a tener una mancha ahí a nivel de la parte del ombligo, ¿no? Que hay un signo de Cullen, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a tener que observar a nivel del abdomen, ¿ya? Y luego vamos a pasar a la fosa ilíaca derecha y la izquierda. De las dos fosas ilíacas, derecha es la importante, porque ahí vamos a tejernos un síndrome doloroso abdominal que se llama el síndrome de fosa ilíaca derecha. Ahí puede estar en el apéndice como un problema agudo, o sea, la apendicitis aguda. Ya en la mujer, los anexos, ¿no? El ovario, ¿ya? Y pues las hernias también se acompañan, ¿no? A ese nivel. Las hernias con obstrucción, sin obstrucción, ¿no? Entonces se coge la hernia inguinal, la hernia crural, ¿no? Entonces, toda la topografía del abdomen ya, del abdomen lo tiene que saber. Ya, entonces ahora rápidamente vamos a ver nuestras diapositivas del tema, ¿ya? Entonces vamos a entrar a las infecciones intraabdominales. Ya, empezamos. Por definición, la infección de la cavidad abdominal compromete un amplio espectro de patologías y pueden afectar a cualquier órgano o espacio intraabdominal, ¿ya? Entonces, estamos hablando de los órganos intraabdominales, ya vamos a hablar del hígado, la vesícula biliar, hablamos del páncreas, hablamos del vaso, ya hablamos de los intestinos grueso, delgado, ¿ya? Entonces, todo lo que es las cavidades y las envolturas, como es el peritoneo, ¿ya? Y más allá vamos a hablar también de lo que viene a ser
las colecciones, ¿no? Como la presencia de líquido en las goteras anatómicas, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién está por ahí? Ya, bueno, todos han llegado, no abandonen en la mayoría de sus posibilidades porque eso es, bueno, ubíquense bien, ¿ya? En el tema. Es una falta. Ya, vamos. Ahora al tema. Si seguimos después de la definición, tenemos que ver los conceptos generales. Conceptos generales. Entonces, las infecciones intraabdominales constituyen un diverso grupo de procesos intra y retroperitoneales. Ahí ya tenemos que ver, ¿no? La hoja del peritoneo, ya que cubre todo lo que está dentro, la cavidad y lo que está fuera. Entonces, retroperitoneal, estamos hablando de órganos como que el parte del páncreas, que es retroperitoneal, ¿ya? Es retroperitoneal. Y ya está. Muy bien, ya admití a todos, ¿ya? Ya pues, tranquilos, ya. Entonces, ¿qué incluye? Incluyen infecciones no complicadas y las complicadas, ¿ya? Las no complicadas, bueno, es cuando el evento se limita al órgano de origen y no involucra el peritoneo. Ojo, ¿ah? Entonces hablamos de la apendicitis, hablamos de la diverticulitis, hablamos de colecistitis, etcétera, ¿ya? Entonces estas son infecciones no complicadas, ¿m? No complicadas. Y cuando hablamos de las complicadas, entonces cuando se extiende al peritoneo y de acá va a desencadenar cuadros generales, ¿no? Entonces hay peritonitis difusas o localizadas, como los abscesos intraabdominales, ¿ya? Los abscesos intraabdominales, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta parte, ¿ya? Entonces, clasificando en dos, ¿no? Complicadas y no complicadas, ¿ya? Bueno, las infecciones intraabdominales representan la tercera causa de sepsis después de la neumonía y de la infección urinaria, ¿ya? Entonces, tercera causa, ¿ya? De problema a nivel del organismo, ¿no? Entonces, es la segunda causa de muerte en unidades de terapia intensiva. Ojo, ¿ah? Las complicaciones intraabdominales, por ejemplo, postquirúrgicas o una pancreatitis grave, ¿no? Necrohemorrágica, puede llevarnos a la muerte. Por eso que es segunda causa en las unidades de terapia intensiva. Ahora, entre el 10 a 15% de los pacientes con infección intraabdominal complicadas presentan sepsis o shock séptico con elevada moral. Ojo, ¿eh? Entonces, pacientes que entran así a un problema de infección intraabdominal complicada, ¿ya? Entonces van a pasar por la sepsis y el shock séptico. Y se mueren, ¿eh? Hemos visto pacientes jóvenes que están en este grupo y pasan a tener una defunción, ¿ya? Entonces, no podemos hacer un pronóstico, ¿no? A 100% de que después de que una cirugía o de un problema médico intraabdominal o una infección intraabdominal pueda salir, ¿no? Y con pronóstico de recuperación al 100%. Siempre vean esta parte, entre 10 a 15%, ¿ya? Entonces, la fuente de infección es colónica en el 60% de los casos, ¿no? Seguida con la infección apendicular, biliar y de otros órganos. Entonces, ¿de dónde parten los gérmenes? Parten del colon, ¿ya? El colon. ¿Ya? Y bueno, pueden también estar originándose en la vesícula biliar o en el apéndice, pues otros órganos, como por ejemplo el páncreas, aunque el páncreas es séptico, ¿no es cierto? Ya. Ya, peritonitis y abscesos intraperitoneales. Este es uno del primer tema, ¿no? Ya. La peritonitis y el absceso intraperitoneal.
Entonces, la peritonitis es una respuesta inflamatoria de la cavidad peritoneal como consecuencia de la contaminación por microorganismos, sustancias químicas o ambos. Entonces, en la peritonitis nosotros no, ya vamos a encontrar microorganismos, pero si nosotros vemos la peritonitis es aséptica, no tiene microorganismos. Ya, pero si a la peritonitis también vamos a definir como de origen químico, ya sí, por ejemplo, una perforación de cámara gástrica o del intestino puede darnos una, una peritonitis química, ¿ya? Por ejemplo, la vesícula biliar se rompe y va a producir una peritonitis química, ¿ya? Entonces, la peritonitis infecciosa se clasifica en difusa o localizada. Ojo, difusa o localizada. Y esta clasificación lo vamos a ahondar, ¿ya? Entonces, difusa, localizada. Entonces, ahora, con diseminación de microorganismos hacia el espacio estéril peritoneal, ¿ya? Entonces, esta diseminación de microorganismos va a clasificar, digamos, en primaria, secundaria, terciaria, ¿ya? Entonces, ahora la diferencia entre ambos, vamos a ver que es complicada, no complicada. Ya hemos visto cuál es no complicada, ¿ya? Para que se orienten los que están todavía recién entrando, ¿no? al tema, ya ubícanse. Entonces, decimos infecciones no complicadas cuando hay una apendicitis, una diverticulitis o colecistitis, ¿ya? Y lo que es complicado porque está más allá del peritoneo, se extiende, ¿no? Al peritoneo. Ya, entonces, ya sabemos esto. Ya. Ahora, según la patología, vamos a clasificar ya, esto. Peritonitis primarias, secundarias y terciarias. Entonces, las peritonitis primarias de todos modos son espontáneas. Entonces, no existe un origen intraabdominal de la infección. Rápidamente, primaria. Por ejemplo, miren, tenemos un problema de hepático, ¿no? Entonces, el paciente hace una cirrosis hepática. Ya de pronto llega a un cuadro de ascitis abdominal. Entonces, la ascitis abdominal ya produce un aumento del volumen, ¿no? Entonces, una distensión abdominal. Entonces vamos a tener ya un signo de la oleada, hacemos una punción, una paracentesis y encontramos líquido, ¿ya? Y por todos los medios, por ejemplo, la ecografía nos dice hay líquido. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, esta cirrosis con la ascitis posteriormente va a producir una peritonitis, ¿ya? Bacteriana espontánea, ¿ya? Entonces, esta forma de peritonitis va a ser primaria, ¿ya? Hay peritonitis secundarias y existe un origen intraabdominal. Entonces se produce con extensión de un proceso intraabdominal, ¿ya? O hay perforación del tracto gastrointestinal de origen traumático, ¿ya? Quirúrgico, isquémico o espontáneo. ¿Ya? Entonces ya se dice peritonitis secundaria. La mortalidad global anual asociada oscila entre el 19 y 23% de mortalidad intrahospitalaria y se multiplica en presencia de sepsis o shock. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora hablemos de la peritonitis terciaria. Entonces son infecciones difusas que ocurren o persisten después de fracasar el tratamiento adecuado de una peritonitis. Ojo, en una peritonitis hacemos un tratamiento antibiótico múltiple. Usamos más de 2 fármacos, ¿no? De acuerdo a la microbiología, ¿ya? Entonces, la mayor parte de microorganismos que sí son del colon son Enterobacteriaceae, o sea, gram negativas, ¿no? Entonces, hay que ver que después de ese tratamiento se falla, entonces vamos a ir a peritonitis terciaria. ¿Qué cosa indica? Falla del control del foco. No ha habido una buena respuesta al antibiótico. Fracaso, tratamiento antimicrobiano y otros mecanismos defensivos. Ojo, entonces es un paciente inmunocompetente
ya con compromiso sistémico, ya. Entonces va a producirse, por ejemplo, un problema de malnutrición, ya. Puede llevar a este tipo de peritonitis terciaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un fracaso del tratamiento antimicrobiano. Y sobre todo ustedes vean cuánto de proteína tiene su paciente. Si le hacen en la bioquímica sanguínea un dosaje de proteínas totales y fraccionadas, y van a ver que la albúmina está por debajo de 3. Normalmente la albúmina debe estar entre 3,5 a más, ¿no? Entonces, si está bajo, entonces este paciente no va a tener una buena cicatrización quirúrgica, ¿ya? Por ejemplo, en lo que viene a ser las anastomosis terminal, la unión después de un bólulo de sigmoides, entonces se hace una anastomosis y muchas veces estas se vuelven a abrir, ¿no? Es intestino. Entonces, ¿por qué? Porque hay una baja cantidad de proteínas en el flujo sanguíneo, el paciente no produce proteínas adecuadas, ¿ya? Y va a haber un fracaso, ¿ya? Y por lo tanto, un incremento de las bacterias, ¿ya? Entonces, hay un ejemplo que hasta un 20% ocurre como progresión de la peritonitis secundaria. No, ¿en qué? En la pancreatitis necrotizante, ¿ya? Entonces, cuando la peritonitis secundaria ya se pasa a una terciaria, porque ocurre en este aspecto, en las pancreatitis necrotizantes, ¿ya? Sigamos de la clasificación. Volvemos a hablar qué es complicada, no complicada, ¿ya? Entonces, decimos no complicadas si contiene un único Doctor, órgano de alteración doctor, anatómica. Sí, a doctor, ver, sí, doctor, sí. bueno, doctor, hay compañeritos que están de ingresar hace Yeah, rato, a ver, doctor. Ya, hace rato gracias, ya doctor. empezó la clase también, ya vamos a anotarlos. ¿Dónde está? Ya, entonces, sus compañeros, ¿qué están haciendo? Se han venido. A ver, ¿quiénes están por ahí? ¿Ya hay alguien más? De seguro que ya ingresaron, doctor. ¿Ya? Tauricho Reina, ¿no? ¿Ya están todos? No. Genial, doctor. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos. Ya, entonces las inflexiones intraabdominales se dice que son complicadas y no complicadas. Ya, primero, no complicadas si contiene en un único órgano sin alteración anatómica. ¿Qué hemos dicho? Diverticulitis, apendicitis, colecistitis. Entonces, estos son infecciones intraabdominales no complicadas. Las complicadas implican una extensión más allá del órgano. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una apendicitis perforada.
ya es una peritonitis, ¿no? Entonces, esta peritonitis ya viene a ser como una infección complicada, ¿ya? Entonces, hablamos de la peritonitis y decimos que es una complicación frecuente de los pacientes sometidos a diálisis peritoneal ambulatoria continua. Entonces, DPAC. Los pacientes con diálisis peritoneal tienen ahí una línea peritoneal ya para poder darle su tratamiento, por ejemplo, en pacientes renales, ¿no? Una enfermedad renal crónica terminal, ellos están con una línea arterial, ¿no? A nivel, ¿no? del abdomen para poder recibir las sustancias tampones con el cual ustedes van a tener una sobrevida a nuestros pacientes. Entonces puede llevar al cuadro de peritonitis y los hay, ¿no? Nosotros hemos tratado pacientes, inclusive hay que darle a nivel cuando se hace la colocación del insumo, o sea, el insumo, y ahí en la misma sustancia ya se trata de esa infección, ¿no? A nivel de peritoneo, ya, y se puede medicar con amicacina, ya. Entonces, ese tipo de complicaciones ocurren, ¿no? Muy bien. Ahora las comorbilidades y la presencia de microorganismos resistentes le llamamos MOR, ¿no? Presencia de microorganismos resistentes. Ya son factores de riesgo para su desarrollo. Se implica una mayor mortalidad, una estadía en unidades de terapia intensiva y disfunción de órganos. Entonces, comorbilidades. ¿De qué se trata? La comorbilidad estamos hablando de pacientes diabéticos, pueden ser pacientes oncológicos, ¿ya? Inmunocomprometidos, ¿ya? Entonces, estos pacientes de edad, o sea, pacientes seniles, estos van a tener comorbilidad, ¿no? Y va a haber, en este caso, presencia de microorganismos resistentes, ¿ya? Entonces, pueden llevar a mayor mortalidad o pueden ayudar a que los pacientes estén en las unidades de terapia intensiva y disfunción de órganos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los microorganismos. Los microorganismos, ya, las infecciones intrahumanas son usualmente polimicrobianas, o sea, hay grupos gram positivos, gram negativos, anaerobios, ¿ya? Entonces es polimicrobiano. Y si fuera así, el espectro de los microorganismos depende del sitio del daño, lugar de adquisición y de modificaciones de la flora por la administración previa de antimicrobianas y comorbilidades. Estos microorganismos tienen que ubicarse, ¿ya? Por ejemplo, en el apéndice, cuando hay una apendicitis, vamos a encontrar bacterioides frágiles, un anaerobio, en cantidad, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? El cual el órgano que está dañado ya se ubica ese tipo de anaerobios. Ahora, lugar de la adquisición, ¿ya? Modificaciones de la flora, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay previamente administración de antimicrobianos y las comorbilidades que hemos mencionado previamente, ¿no? Hemos mencionado, ¿ya? Vamos a ver también en las perforaciones del esófago, del estómago, duodeno, intestino delgado proximal. Predominan cocos gram positivos aerobios, ¿ya? Entonces, perforaciones ya del esófago, estómago, duodeno, intestino delgado proximal. ¿Qué gérmenes hay? Gram positivos aerobios, anaerobios. Entonces, no productores de beta-lactamasas. También podemos encontrar candida y en menor proporción enterobacterias. Entonces, pocas enterobacterias. Ojo, ya están viendo. Entonces, de acuerdo a estos microorganismos, se da el tratamiento antibiótico. La flora colónica del ilion terminal es predominantemente por
la frecuencia de enfermedades focales, ¿ya? ¿Cuáles? Apendicitis, diverticulitis, ya en la flora colónica. Ya veamos qué microorganismo vamos a encontrar acá. Ya es de qué. Es encontrar ya los microorganismos colónicos en apendicitis o diverticulitis, ¿ya? Entonces, los microorganismos más frecuentes son coliformes, ya son gram negativos, ¿no? Ya, ¿cuáles son? E. coli, ya, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Streptococcus, Enterococcus, Bacteroides brachylis, Prebotella, Porphyromonas. También se aíslan Pseudomonas aeruginosa, pero con baja frecuencia, preferentemente en el foco appendicular y en pacientes neutropénicos. Entonces, ¿en quiénes vamos a encontrar esto? Pseudomonas aeruginosa, ya, en el foco appendicular, una perforación de apéndice, ya, y pacientes neutropénicos. ¿A quiénes se dicen neutropénicos? Con nosotros tenemos leucocitos en la sangre de 10.000, ¿no? De 6.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. De esta cantidad absoluta, nosotros podemos encontrar 500 neutrófilos. Entonces, menos de 500 decimos que es un paciente neutropénico, menos de 500 neutrófilos. Sigamos. La clasificación de acuerdo al lugar de infección. Entonces, ¿dónde? Debido a su importancia para la elección del esquema empírico inicial, es que las infecciones intramammariales se clasifiquen ¿en qué? En adquiridas en la comunidad. Entonces, su comienzo ocurre fuera del ámbito del cuidado de la salud, ya, e implica ausencia de riesgos de infección asociada a cuidados de la salud y de resistencia a antimicrobianos, ¿ya? La otra clasificación, lo vamos a ver. Previamente vamos a ver esto. Acá nosotros vamos a ver los criterios de infección intramammarial grave, ¿ya? Entonces, estos parámetros o indicadores van a ver lo que viene a ser gravedad, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener uno o más de los siguientes indicadores? Pacientes con sepsis, ¿ya? Ya sabemos que es sepsis, ¿no? Sepsis, tenemos que ver que si el paciente tiene que hipertermia o hipotermia, ¿ya? Fiebre por encima de 38, baja temperatura menos de 36, 35, ¿ya? ¿Qué más? Frecuencia respiratoria por encima de 30, la taquicardia más de 100 latidos por minuto. Tenemos que decir, el paciente está hipotenso, ¿no? La presión arterial 90-60 para menos. Ya, ¿qué más tenemos que ver en la sepsis? Ya, si hay abastonados, más del 10% hemos dicho, ¿no? Abastonados hay que ver. Ya, ¿qué más en la sepsis? Ya, leucocitosis o leucopenia, ¿no? Leucocitosis, más de 12.000 leucocitos, leucopenia menos de 4.000. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene que haber un órgano afectado. ¿Ya? El shock séptico obviamente es el complemento, ¿no? Ya la parte extrema de la sepsis. Es un paciente que tiene trastorno hemodinámico, su presión arterial no mejora a pesar de darle una fluidoterapia masiva. Y van a ver el Apache. El Apache 2, que tiene que tener un score mayor a o igual de 15 puntos. ¿Ya? Y si nosotros usamos lactato, el lactato está mayor a 2 milimoles. ¿Ya? Entonces de ahí nosotros vamos a ver la clasificación, ¿ya? Del compromiso de sepsis y shock séptico. ¿Ya? Bueno, sigamos con la clasificación de acuerdo al lugar de infección. ¿Ya?
asociadas al cuidado de la salud. ¿Cómo es esto? El comienzo puede ocurrir fuera del hospital. Se da en pacientes con factores de riesgo. ¿En quiénes? Procedimiento invasivo. Ya. Cateterizados, ¿no? Historia de colonización, infección por microorganismos resistentes, cirugías, hospitalizados que tienen hemodiálisis o resistencia en institución de cuidados crónicos en los últimos 12 meses. ¿Ya? O sea, las infecciones intrafamiliares aparecen después de 48 horas de internación y la mayoría se debe a infecciones postoperatorias. Ojo. Ya, entonces, vemos también que en estos casos predominan gérmenes resistentes a levaduras. El uso previo de carbapenemas favorece, ¿qué cosa? La aparición de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Ya, bacterias productoras de carbapenemasas. ¿Ya? En la mayoría de las colestitis agudas no complicadas no se aíslan microorganismos. Cuando ocurre infección predominan enterobacterias y anaerobios. Ya, ojo. Entonces, la vesícula biliar nos produce una colestitis aguda. Dice, cuando está no complicada, no hay microorganismos. Ya, no hay microorganismos. Ahora, en procedimientos con manipulación previa de la vía biliar, por ejemplo, este es un procedimiento que se dice colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es el famoso, ¿qué? CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Quiere decir que con un endoscopio por la boca pasa, ¿no? El endoscopio, ¿no? Es una manguera, ¿no? Que pasa al estómago, del estómago puede llegar a la segunda porción del duodeno, y ahí por la ampolla de váter ingresa, ¿no? Con unas ondas exploradoras y puede llegar al colédoco. Ya en el colédoco, ¿qué hace? Ya ahí podemos encontrar litos pequeños, inferiores a 5 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces, estos pueden ser extraídos con este procedimiento, ¿ya? Y luego el cuadro mejora, ¿no? ¿Ya? Hay también, cuando se habla de colocación de stents, ¿ya? Y se puede aislar de microorganismos resistentes. Los enterococos y los anaerobios también están ahí, ya con una elevada población de enterobacterias resistentes a quinolonas. Ya se detecta presencia de bacterias anaerobias estrictas hasta en el 50% de los casos de colangitis. ¿Qué dice? Colangitis, especialmente en enfermos con anastomosis biliodigestivas. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar enterobacterias resistentes a quinolonas. Son predictores de mala evolución, un dificultoso control de foco. ¿Cuáles? Peritonitis fecal o colecciones retroperitoneales y la presencia de comorbilidades. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya, el diagnóstico. Ya, en el primer grupo, asociadas al cuidado de la salud. Entonces, el comienzo puede ocurrir fuera del hospital, pero se da en pacientes con factores de riesgo, procedimiento invasivo, historia de colonización, infección por microorganismos resistentes, cirugía, hospitalización, hemodiálisis o residencia en instituciones de cuidados crónicos en los últimos 12 meses. O sea, las infecciones intrahospitalarias aparecen después de 48 horas de internación y la mayoría se sabe a infecciones o se debe a infecciones postoperatorias. En estos casos predominan gérmenes resistentes y levaduras. ¿Ya? Y levaduras. Entonces, vamos a hacer exámenes complementarios.
¿Ya? De rutina, ¿qué pedimos en un cuadro de infección intraabdominal? Hemograma. ¿Ya? En el hemograma tenemos que ver la serie blanca, ¿no? Los leucocitos. Si están por encima de 12.000, decimos leucocitosis, ¿ya? Si está abajo de 4.000, decimos leucopenia, ¿ya? Por ahí podemos encontrar neutrófilos en la fórmula absoluta menos de 500, entonces una neutropenia, ¿ya? Hepatograma, también llamado perfil hepático, ¿en qué consiste? Le debemos pedir qué cosa. Debemos pedirle transaminasas, TGO, TGP. Le pedimos fosfatasa alcalina, ¿ya? Luego bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿ya? ¿Qué más? Le pedimos las proteínas totales y fraccionadas y deshidrogenasa láctica, ¿ya? Entonces, el hepatograma consiste en esos, en la solitud de esas sustancias, ¿ya? Ya está bien, muy bien, eso es hepatograma. La urea, ya, pedirle creatinina para ver función renal, urea, creatinina, amilasemia, ¿qué quiere decir? Ver la cantidad de amilasa, ya, pues 120, normal, ¿no? 120 no, unidades litro de amilasa, normal. Y si tenemos por encima de eso, estamos hablando de hiperamilasemia en cuadros de pancreatitis. Normalmente de hiperamilasemia decimos cuando se eleva por arriba de 6 veces 120, ¿no? Entonces esto ya nos da un cuadro de pancreatitis. Gasometría arterial, entonces acá ve el pH, ver la cantidad de oxígeno en sangre arterial, también ver el CO2 en sangre arterial. ¿Cuánto debe estar el pH? El pH debe estar entre 7,35 a 7,45. Ya, por ahí está, para arriba, para abajo, alterado. Ya, el PO2, 90, pero no menos de 60, porque después de 60 se dice que hay una hipoxemia. Y el anhídrido carbónico, 50 promedio, 50. Si es para arriba, hipercapnia, ¿ya? Y también repercute en el estado de lo que es el ácido base, ¿no? Coagulograma, ¿qué hay que pedirle? Hay que pedirle tipo de protrombina, tipo de tromboplastina. Si lo van a operar al paciente, pedirle tiempo de sangría y de coagulación, ¿ya? Entonces, se le debe pedir una radiografía de tórax. Pues la radiografía de tórax puede dilucidar que es un proceso específico, ya con complicaciones a distancia de infección intraabdominal, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver algunas fístulas, ¿no? Que pasan gases o contenido líquido de la cavidad abdominal hacia el tórax, ¿ya? Concentración de lactato si se sospecha de shock séptico. Concentración de lactato. ¿Cuánto está el lactato? A ver, ¿quién recuerda? Menor de 2 milimoles sobre litro. A ver, lee bien, ahí está. Mayor, mayor. Ya, para todos, ¿eh? Mayor. Si el lactato encuentra mayor a 2, estamos frente a un cuadro de sepsis, ¿ya? Está yendo con una infección grave tu paciente, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección grave, entonces el paciente está con una lactacidemia, lactato, muy bien. Ya, pero bueno, mis compañeros han colaborado en ver esto, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Tenemos que ver hemocultivos, o sea, usar los cultivos de sangre. Normalmente en infectologías los cultivos son cotidianos, ¿no? Cada 24 o 72 horas ya salen ya los resultados, ¿no? Entonces se debe cultivar. Y de ahí un dogma, dice, no se cultiva cuando está con antibióticos, se suspende 3 días, después se cultiva. No, en infectología se cultiva cada hora, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tenemos que ver que el laboratorio tenga un buen medio de cultivo con tenemos dónde se cultiva, las cajitas de Petri, ¿no? Y que están bien
instituidas en laboratorios especializados y tener ahí los tamborcitos que van a hacer el crecimiento de las colonias lo van a inhibir, ¿no es cierto? Y si inhiben o no inhiben, entonces ahí viene ya si son sensibles y no sensibles a tales antibióticos, por ejemplo, los tamborcitos que se usan de cefalosporina, penicilinas, quinolonas, no, aminoglucósidos y todo esto nos ayuda a ver cuáles son resistentes y los no resistentes, ¿ya? Entonces, en infecciones intravenosa de la comida no se recomienda tomar hemocultivos en forma rutinaria. Ojo, no nos ayuda mucho porque no hay muchos gérmenes que tienen que declararse, ¿ya? Pero los intrahospitalarios, ojo, sí hay que hacerle hemocultivos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué exámenes más? El líquido abdominal durante el acto quirúrgico, ¿ya? Es opcional en pacientes de bajo riesgo. Se debe enviar al laboratorio una muestra en tubo seco estéril y otra inoculada en un frasco de hemocultivos para anaerobios, ¿sí? Para anaerobios, ¿ya? Entonces, no es necesario tomar muestras para anaerobios, ya que los esquemas antibióticos recomendados cubren adecuadamente los anaerobios habitualmente presentes en las infecciones intraabdominales de la comunidad. Ojo, entonces son benignos, ¿no? La afección, ¿no? De lo que es las infecciones intraabdominales de la comunidad. ¿Cuál puede ser la de la comunidad? Colecistitis, apendicitis, con más frecuencia, ¿no? Pancreatitis. Ajá. Muy bien. Radiografía de abdomen. ¿Ya? ¿Para qué le pedimos? Permite detectar aire en cavidad, neumatosis, asas dilatadas. ¿Ya? ¿Estamos ahí o no? A ver, ¿qué dicen alumnos? Una placa de abdomen simple de pie, en problemas abdominales, ¿para qué le pediríamos de acuerdo a esta diapositiva que hemos presentado? Ya, está Mireya Liz. Sí, doctor, presente. Ya, a ver, ¿qué cosa se te ocurre? ¿Cómo ves esa parte de... ¿qué verías a ver en una placa de abdomen? En una placa de abdomen, ya. De acuerdo a semiología, a ver, ¿recuerdas qué podrías ver? ¿Algún signo se te ocurre ver una placa de abdomen? Una apendicitis, doctor. Ujú. A ver, Joseph Quispe. Joseph, ¿ha contestado o no ha contestado? Lenin David. Sí, doctor, presente. A ver, En una ¿qué radiografía abdominal verías? una radiografía abdominal la podemos usar para ver distintos tipos de patologías, algunas principales, por ejemplo, la ascitis, o para ver inflamaciones y otros órganos, y así ver más específico la infección intraabdominal. A ver, vamos a ver todavía a ver si llegamos a lo que queríamos encontrar según la semiología. Yolanda. ¿Ha entrado a clase Yolanda? No, a ver, ¿dónde está Yolanda? Sí, doctor, buenas tardes. A ver, a ver. A ver, ¿qué veríamos qué signo podríamos ver en una placa de abdomen simple de pie? Doctor, no le he entendido bien la pregunta. Si ya me han contado tus compañeros, tú no estás de acuerdo, tú no estás escuchando, en otras palabras. Sí, Ana Cecilia. Presente, doctor. Podríamos ver opacidades si hay ascitis. Ajá. Asas dilatadas, neumatosis, pero ya, bueno. Un signo por ahí, a ver. El No hay, signo ¿no? de Hover, doctor.
¿Quién es el que ha contestado? Joseph Yerba. ¿Quispe? No, Yerba Pari, doctor. Y hierba pálida, esto estás acá abajo, ¿no? Pero signo llover, ¿no? A ver, ¿qué consiste signo llover? A ver. Vamos a encontrar en la radiografía aire por encima de la cúpula del hígado, doctor. Ajá. Aire, ¿no? Entonces ustedes ahí van a ver el diafragma en el lado derecho, el hígado, ¿no es cierto? Entre el diafragma y el hígado van a ver una imagen radiolúcida, la radiópaga. ¿Qué dice Joseph? En este caso, Está consultando. la pata. Radiolúcida. Lúcida. Claro, porque es aire, Ah, cierto. ¿ya? Sí, densidad de aire es radiolúcido. Radiopaca es agua, líquido, ¿no es Ah, cierto? ya. Ok, doctor. Ya, entonces, para refrescar, todos están presentes, obviamente, las preguntas se repiten muchas veces, ya no se dan cuenta. En el examen de ayer, del domingo, varios han repetido el examen de reciente médico. Ya, entonces, vamos a ver. Está Eros. Ya, y Robert Danglitch. Presente, doctor. Ya, Robert. A ver, Robert, hasta acá estamos revisando lo que es el tema de infecciones intraabdominales, ¿no? Ya. De todos los exámenes que hemos visto, realmente en un nivel 1, ¿cuál no vamos a poder encontrar? Nivel 2 es nuestro hospital no es otro. Nivel 1 es hasta un hospital, no es hospital, sino centro de salud. Tal vez, doctor, la gasometría arterial. Ajá, gasometría, ¿qué más? Podría ser tal vez de evaluación del líquido abdominal en el acto quirúrgico, porque hemograma siempre hay, perfil hepático también creo que siempre hay, urea creatinina. Ya, entonces, ¿qué te recuerda, pues? Cuando tú, digamos, eres un alumno que ha ido a un centro de salud, te has paseado por el centro de salud, has atendido pacientes, has hecho comunitaria ahí. Por eso que la práctica médica hace bastante al estudiante y al médico, ¿no? Entonces ven que no hay una tomografía, pues, ¿no? Entonces, en un nivel 1 no hay tomografía, obviamente, no hay tomografía. Hasta el nivel 2.1 no hay tomografía. El nivel 2.2 ya tiene tomografía. Ojo, ¿ah? Por eso que nuestros pacientes tienen que llegar al hospital regional, porque es nivel 2.2 y tiene tomografía. ¿Entendible? Entonces, como acá, entonces tenemos que ver la resolución. Ya, está bien, Danglitch, la capacidad resolutiva. Ya. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Luego, atentos, voy a seguir preguntando. Ya, la ecografía abdominal, sensibilidad de 83% y especificidad de 93%. No llega al 100%. Ecografía abdominal de rutina nosotros pedimos para lo que viene a ser las complicaciones de perforación de apéndice. Sí lo puede agarrar porque hay asas intestinales dilatadas, no se informan, ¿no? Y puede ver hasta lo que es imagen de plastrón apendicular, ¿no? Ya, en colecistitis, bastante usamos la ecografía, con colecistitis calculosa, es de rutina. Entonces, esto tal vez no llegue al 93% de sensibilidad o especificidad, 93%. Por eso es que con una ecografía abdominal puede haber errores. Muchas veces los litos, los cálculos no lo ven en la primera ecografía. Y de acuerdo también al equipo, ¿no? El equipo con alta resolución, ya entonces puede en unos casos superar a 95% de especificidad, ¿no? Y también su sensibilidad puede llegar a más.
pero hasta acá. Este es el tope de acuerdo a los estudios. Con la ecografía yo llego a una sensibilidad 83% y expresividad 93%. Si es que me he equivocado, ya asumo mi responsabilidad, porque después de eso el cálculo puede aparecer, ¿no?, en la siguiente ecografía, ¿ya? O hacer un seguimiento del paciente con un dolor abdominal tipo cólico, nivel de hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, ictericia. Entonces, si seguimos haciendo la ecografía, si encontramos más problemas, ¿no? La tomografía helicoidal multicorte de abdomen, dice TEM, ¿no? Tomografía helicoidal multicorte de abdomen. Entonces, es considerado el método por imágenes de elección. Ojo. Ahora, acá a nivel del Hospital Núñez Butrón, las tomografías se usan a cantidad. Todos los días se toman tomografías de tórax, de abdomen, de cráneo, de cerebral, a cada día. Entonces, de imágenes, a este nivel ya es una colección. Tenemos una colección de todas las imágenes. Pero hay que ir a ver cuáles, ¿no? La tomografía de abdomen. Por ejemplo, la paciente de la cama 1 hoy día en medicina A, hemos discutido en la visita médica, en un abdomen agudo, ¿no? Ictericia leve, ¿no? Alteración de proteínas, no tiene dolor abdominal, ¿ya? Y se le ha encontrado una elevación de la enzima pancreática, la lipasa, está en 2000, y entonces tiene un cuadro de pancreatitis. ¿Ya? Pero si le ha hecho una Doctor, ya no se le ecografía, escucha muy bien. yo no, ¿por qué? Está medio entrecortado. Al inicio, ¿cómo está? A ver, al inicio. Bien, doctor. Se le escuchó muy bien. Hasta lo que realiza un poco de té. Y después está como que muy entrecortado. Sí, sí, doctor. Se escucha intercortado, doctor. A ver, otra vez, tratar de solucionar el problema. Claudio, ¿cómo están escuchando ahora? Sí, escuchándose, doctor. Intercortado. ¿Sí? ¿Ya mejoró? No, doctor. A ver, vamos a Está lo- mostrar la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva? No, no, doctor. ¿Sí? A ver, No se muestra la ve, diapositiva. no se ve la diapositiva. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 doctor. Sí se lo escucha, pero intercortado, doctor. A ver, ¿cómo está ahora? ¿Se fue el audio? Entrecortado, Sí, lo doctor. mismo, doctor. A ver, ¿cómo están ahora? ¿Cómo están escuchándome? ¿Se escucha mi voz? Mal, doctor. Se escucha intercortado, doctor. Debe ser por el internet.